atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones. Perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda. Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más, Señor. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Señor, tú eres el anhelo de nuestro corazón, el amado de nuestra alma. Tú eres por quien clama nuestra alma.
Tú eres el deseo de nuestros corazones. Hoy venimos delante de ti anhelando de tu presencia, diciéndote, Señor, que si te tenemos a ti tenemos todo y no nos hace falta nada. Que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Señor, tú eres el deseo de nuestro corazón y hoy exaltamos tu nombre. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti, nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Hola a cada uno de los líderes, qué bueno poder encontrarnos una vez más y me da mucha alegría poder saludarles a través de este medio y orando para que Dios proteja, guarde y cuide a su familia en ese tiempo tan incierto que estamos viviendo. Que la sangre de Jesús sea la cobertura para cada uno de sus hogares y que sepan que Él es fiel, que sus promesas son verdaderas. El Salmo 91 dice que si vivimos bajo la sombra del Altísimo, podremos estar seguros, aunque todo a nuestro alrededor esté turbio, nosotros viviremos seguros. Y el tema para esta semana se encuentra en Mateo, capítulo 9, del 27 al 31. San Mateo, capítulo 9, del 27 al 31, dice así la palabra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. El tema es: hoy es el tiempo para recibir tu milagro. Hoy es el tiempo Kairos de Dios para que tú puedas recibir el milagro que estás necesitando. Actualmente vivimos en un mundo de mucha necesidad. Como pastor todos estos meses, cada semana recibo llamadas de auxilio, de oración, de
personas que están en problemas, en necesidades, en dificultades. O sea, como que se ha agudizado los problemas, las necesidades de las familias. Es un tiempo verdaderamente complicado, difícil, incierto. Las noticias que tú escuchas, pues no traen mucha esperanza, no son noticias alegres que digan que esto se está solucionando, sino hasta te pueden meter temor si tú le crees, ¿verdad? Entonces, las circunstancias son inciertas, son difíciles, y a veces cuando estamos en medio de esa circunstancia no sabemos a quién recurrir por ayuda, porque a veces los problemas superan nuestras capacidades. A veces los problemas son tan grandes que humanamente nosotros no podemos solucionarlos, no hay fuerza, no hay recursos en nuestra mano para poder atenderlos. Y hoy vamos a aprender que en medio de esas circunstancias difíciles que podamos estar viviendo, que a pesar de las necesidades tan grandes, tan imposibles que nos parezcan, Jesús puede ayudarnos. Él quiere ayudarnos si tú te acercas y tú le buscas a Él. Por eso el tema es, hoy es el tiempo para recibir tu milagro. Y lo primero que quiero destacar está en los versículos 27 y en la primera parte del versículo 28. Y dice, y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Es tiempo de buscar la ayuda de Dios. Yo no sé cuál sea ahora las circunstancias que te rodean, o quizás tú estés bien, qué bueno, gracias a Dios, pero a lo mejor alguien que tú conoces, algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, quizá en ese momento está pasando por grandes tribulaciones, él tiene angustia, tiene necesidad, y yo quiero decirles que es tiempo de buscar la ayuda en Jesús. Esos dos hombres estaban ciegos. La Biblia no dice si ellos nacieron así, no explica si ellos nacieron sanos, si por alguna enfermedad perdieron la vista o si nacieron ciegos. No lo sabemos. Lo cierto es que al estar ciegos eso los incapacitaba para realizar las tareas más elementales. O sea, al no poder ver, al no poder mirar las cosas, su camino, ellos dependían totalmente de los demás. La vida de un hombre ciego era muy triste, era una vida sola, era una vida de frustración, era una vida de desesperación, el no solamente no poder ver las cosas, sino no poder hacer. Él necesitaba la ayuda. Si quería ir a bañarse, si quería ir, no sé, a la mesa a comer, necesitaba que alguien quizá le tomara de la mano, o a lo mejor al intentarlo él solo se había caído varias veces, no sabemos, pero lo cierto es que ellos estaban en una tremenda situación, que la vida de ellos era triste, que ellos se encontraban desesperados. Ellos quizás la gente que lo conocía les había dicho pues que ya no había esperanza, ya no había remedio. Quizá tú conoces a alguien que le han dicho eso, que aún los médicos a veces dicen, no, esa enfermedad ya no hay nada que hacer, ya solo esperar que muera, ya no podemos ayudar, ya eso está fuera de nuestro alcance. Y quizás ellos habían escuchado esos mensajes también de que, bueno, ya no iban a recuperar la vista, de que toda la vida iba a ser así para ellos, en la oscuridad, en la soledad, en la frustración, en la desesperación. La vida de ellos no era una vida alegre, no era una vida feliz, no era una vida dichosa. Ellos sufrían mucho y esa era su condición hasta ese momento. Y de pronto ocurrió algo. Ellos supieron que Jesús pasaba cerca de allí. ¿Cómo lo supieron? Bueno, hay otra historia de otro ciego que estaba en Jericó. Ahí se aparece su nombre, que era Bartimeo, hijo de Timeo. Y él estaba sentado en el camino, junto al camino, pidiendo limosna, pidiendo caridad,
cuando escuchó que empezó a pasar la gente, mucha gente, y él se extrañó. Bueno, él dijo, bueno, ¿por qué hay tanta gente en el camino? ¿Por qué hay una multitud de personas en este? Y preguntó y le dijeron que Jesús pasaba por ahí. Entonces creo que eso fue algo similar, ¿verdad? Que ellos empezaron a escuchar el movimiento, el ruido, las voces, porque cuando una persona es ciega desarrolla mucho el sentido del oído. El oído como que se incrementa su capacidad auditiva para tratar de compensar la falta de la vista. Y entonces ellos supieron que pasaba Jesús. Ellos sabían algo de Jesús que nosotros necesitamos entender. Es probable que ellos hayan escuchado las historias de Jesús. Jesús había realizado muchos milagros, grandes milagros. Las obras que él hacía, la sanidad de las liberaciones, eran tan poderosas, tan impresionantes, que las noticias se regaron por toda Galilea, por toda Judea. La verdad que todo el mundo escuchó, había oído hablar, había oído los relatos de las maravillas que Jesús hacía donde quiera que fuera. Y creo que ellos habían escuchado todos los milagros, ellos sabían algo. Ellos se refieren a Jesús como el Hijo de David, y yo quiero detenerme ahí. Ellos no solo le dicen Jesús. Esa frase, Hijo de David, es una frase muy importante para los judíos. Había una palabra profética en el Antiguo Testamento que un día Dios iba a enviar al libertador, al Hijo de David, al Mesías, el Salvador, el que iba a venir en el nombre de Dios a rescatar a la humanidad, a ayudar a cada persona que estuviera sufriendo. Y los judíos anhelaban, esperaban, oraban todos los días porque el Hijo de David, el Mesías Salvador, apareciera. Y cuando ellos le dicen a Jesús que él era el Hijo de David, el que Dios había enviado para salvarlos, para sanarlos, para librarlos de la condición tan triste en que ellos estaban, era un entendimiento muy grande que pocos tenían. Ellos no veían a Jesús como un ser humano. Ellos no veían a Jesús como un maestro, porque había muchos maestros en ese entonces. Ellos no veían a Jesús como un profeta, aunque había existido muchos profetas en Israel. Profetas muy famosos como Elías, como Eliseo, pero él no usa ni uno de esos títulos. Él dice, tú eres el Hijo de David, tú eres el Salvador que estamos esperando, tú eres el enviado de Dios, tú has sido mandado para rescatarnos, para redimirnos del poder del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la miseria. Ese entendimiento acerca de quién es Jesús es la clave para poder recibir su poder en nuestra vida. Yo decía que quería detenerme ahí porque quiero recalcar, quiero enfatizar esto. Si uno se acerca a Jesús como un santo, como un hombre bueno, como un maestro, como un profeta, eso no es suficiente. Ellos sabían, ellos creían, ellos estaban convencidos que Jesús era el enviado de Dios para redimirnos del poder, del sufrimiento, de la enfermedad y del mal. Y ese entendimiento es necesario. Hay una historia en Mateo capítulo 13, del 53 al 58, donde vemos un contraste. A diferencia de esos dos ciegos que creyeron, que estaban seguros que Jesús era el Mesías Salvador, vemos en esa historia todo lo contrario. Y miren lo que dice Mateo 13, 53. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Escuchen, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad.
de ellos. Yo quiero detenerme aquí. Eso es importante. Para mí es la clave de toda la historia. Lo que ellos creían acerca de Jesús. Hay personas que piensan que Jesús es uno más entre las opciones que existe. Hace años atrás fui a predicar a una iglesia y el pastor me pidió que yo fuera a orar por un hombre que estaba enfermo de los pies. No sabía qué enfermedad era. Y cuando llegamos a la casa de este hombre, él estaba en su hamaca y tenía cubierto la mitad de su cuerpo con una sábana. Estaba tapado, solo se le miraba del vientre hacia arriba. Y entonces él dice, si yo quiero que oren para que Dios me sane. Y él decía, ¿no?, que él creía que lo podían sanar y todo. Y empezamos a orar, empezamos a pedir a Dios que obrara, que mostrara su poder, que tuviera misericordia. Y a pesar de nuestra oración, a pesar de todo nuestro fervor, simplemente no pasaba nada. Y entonces uno de los profetas que iba conmigo me dice, me llamó aparte y me dice, ¿sabe por qué no está sucediendo nada en su vida? Porque hay algo que él está ocultando. Hay algo que él esconde y eso le está impidiendo recibir el milagro de parte de Dios. Y entonces yo le pregunté al hombre que si había algo que él estaba ocultando, que si le expliqué lo que dice la Biblia en Santiago, que si van a orar los líderes de la iglesia, dice, y si tiene pecados, que los confiese para que sean perdonados sus pecados y la oración de fe sanará al enfermo. Le expliqué. Y entonces le empecé a insistir y él decía que no, hasta que entonces su esposa habló. Y dijo, lo que pasa que hace unas horas vino un brujo a verlo. Y el brujo le puso unas hierbas, le puso un amuleto, le amarró un amuleto en la pierna. Y por eso él está tapado, porque no quiere que vean lo que él tiene. Y entonces cuando él ya se vio descubierto, pues reconoció eso, ¿verdad? Que le habían hecho un trabajo por ese brujo. Y entonces yo le dije, bueno, tiene que escoger en quién va a confiar para su sanidad. Si usted escoge lo que ese brujo hizo por usted, o si usted escoge depositar su fe, su confianza en Jesús. Y él lo pensó un momento y después me dijo, no, yo creo mucho en ese brujo, él es bueno, me dijo, yo sé que él me va a sanar. Y de esa manera pues entendí pues que aunque él decía que oremos por él y eso, pero realmente él confiaba en otra cosa. Y le pongo esa historia para que sepa que hay gente que ve a Jesús en un mismo nivel con otras cosas, con el curandero, con el hechicero, con el medium, con el adivino, con el doctor. Si uno pone a Jesús en el mismo nivel que los demás, si Jesús es una opción entre varias, entonces eso no es una fe verdadera. La fe verdadera es cuando la persona pone su confianza solamente en Jesús, cuando él cree que solo él lo puede ayudar, que él es el único que puede hacer la obra, que puede hacer el milagro. No podemos confiar en Jesús y confiar en otra cosa o en otras cosas. Y ese es el error que muchos cometen en este tiempo, que no solo confían en Jesús, sino confían en otras cosas. Pero esos dos hombres, ellos pusieron toda su confianza en Jesús. Tú eres el Hijo de David. Tú eres el único que nos puede ayudar. Tú eres el único que nos puede sanar. Tú eres el único que puede rescatarnos de esta condición tan triste, tan lamentable en la cual estamos viviendo. Y esa fe que ellos tenían se tradujo en acciones, porque la Biblia dice que ellos hicieron dos cosas. Uno, empezaron a clamar, a pedir ayuda. Esa palabra clamar ya la hemos estudiado, es pegar gritos así desaforados. No era como por favor, sino eran gritos, eran en la misma historia de Bartimeo que les dije hace un momento. Dice que cuando él empezó a pegar de gritos para que Jesús le escuchara,
la gente le molestaba su oído, los gritos, y le decía, cállate, deja de hacer escándalo, oye, deja de hacer ruido. Y dice que cuando él lo querían callar, dice, gritaba más duro, más fuerte, hasta que Jesús lo escuchó. Y es lo mismo que hicieron esos dos hombres, empezaron a pegar de gritos, ¡ah, Jesús, hijo de David! ¡Ah! Y unos alaridos que pegaban. Y como Jesús siguió su camino, la Biblia dice que él siguió caminando, ellos empezaron a seguirlo. ¿Cómo lo siguieron? No lo sé. No sé si alguien les agarró la mano y los llevaba. No sé si ellos iban con su bastón ahí tanteando y yendo. No lo sé. Pero ha de haber sido un espectáculo impresionante. Esos hombres gritando y detrás. Recuerden que ellos no podían ver, así que ellos no sabían la distancia en que se encontraba Jesús. Me imagino que iban preguntando, ¿por dónde se fue? ¿A dónde está? ¿Qué está haciendo? Y bueno, ha de haber sido todo un esfuerzo. La fe se expresa, la fe actúa, la fe se demuestra. Eso es algo que debemos entender. Porque muchas personas dicen que tienen fe, pero no hacen nada para demostrar esa fe. La fe verdadera no es solo un pensamiento, no es solo una buena intención. La fe verdadera se traduce en actos, en acciones. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, una fe que no hace nada. Si tú dices, yo creo que Jesús me puede sanar, pero no haces algo para expresarlo, entonces no es una fe verdadera. La fe necesita acción. Por eso el tema es el tiempo para recibir tu milagro. Es el tiempo para que tú confíes únicamente en Jesús. Para que tú pongas toda tu esperanza solo en Él. Que Él sea el único que pueda solucionar tu problema. Y que expreses con acciones esa fe que está en tu corazón. Así que es tiempo de buscar la ayuda en Jesús. Pero lo segundo que quiero compartir está en el versículo 28, en la segunda parte, y en el 30, la primera parte del 30 dice, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Es tiempo de confesar que Jesús hará el milagro en nuestra vida. Ese es lo segundo. La primera es creer, de poner nuestra confianza, nuestra fe. Pero el segundo es confesar, de hablar, de decir, de declarar que Él hará el milagro en nuestra vida. Cuando al fin alcanzan a Jesús, cuando Jesús llega a la casa donde iba y ellos venían atrás gritando y trastabillando y bueno, hasta que llegan hasta ahí. Ellos no se dieron por vencidos, ellos no claudicaron, ellos perseveraron hasta alcanzar a Jesús. Cuando llegan donde está Jesús, lo primero que Jesús les pregunta, ¿creen que puedo sanarles? Y ellos responden con convicción. Expresan la fe de su corazón con palabras y ellos dicen, sí, Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Voy a leer en la traducción Biblia la palabra, así se llama esa traducción, Biblia la palabra hoy. Escuche, porque se necesita la fe interior del corazón para ser justificado y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Cuando habla de salvación, no solo habla de perdón de pecado. La palabra salvación tiene varios significados. Perdón de pecados, sanidad, liberación y prosperidad. Por lo menos 4 significados. Entonces, para ser sano, uno necesita creer en su corazón. Y segundo, hablarlo públicamente, decirlo públicamente. Y es tiempo de que empecemos a hablar palabra de fe sobre nuestra vida. Yo no sé cuál sea la condición de tus circunstancias en este momento. A lo mejor tu economía haya sufrido una crisis muy grande. A lo mejor no tengas trabajo. A lo mejor las deudas se están acumulando sobre tus hombros. No sé si hay alguna enfermedad. No, desconozco las condiciones que estás en este momento. Pero el primer paso para ver el milagro es
poner toda tu fe, toda tu confianza, toda tu seguridad en Jesús, que Él sea tu única opción, que tú reconozcas que Él es el único que puede ayudar, que puede solucionar tu necesidad, que expreses esa fe en acciones y en palabras, que empieces a hablar lo que todavía no ves, que empieces a decir las cosas que tú sabes que Dios hará en tu vida. Ese es un paso atrevido. A lo largo de toda la Biblia se enseña el poder de la confesión de fe. Tristemente, muchos cristianos les cuesta mucho trabajo hablar en fe. Le cuesta mucho trabajo soltar esas palabras, esos decretos de fe que la Biblia dice que son necesarias, porque dice ahí, no basta con creer dentro de ti, en tu corazón, sino esa fe tiene que expresarse en palabras, tiene que salir de tu boca. Y cuando tú tienes la fe en tu corazón y lo expresas en tu boca, el milagro ocurre, el milagro se desata. Por eso Jesús le dice, ¿creen que les puedo sanar? Y él dice, sí, Señor, sí lo creemos. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado hasta las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una vez más Jesús pone en una misma línea la fe y las palabras. La fe de tu corazón tiene que concordar con las palabras de tu boca. No puede haber desconexión. Si tú crees una cosa y hablas otra cosa, se rompe el circuito de la fe. El milagro no sucede. Y como le decía, tristemente, muchos cristianos les cuesta mucho hablar en fe. Para ellos es como una locura, es como... ¿Cómo decir eso? Es un absurdo. Un ejemplo es Abraham, cuando Dios le dice, vas a cambiar tu nombre, ya no vas a llamarte Abraham, que significa padre enaltecido, ahora vas a ser Abraham, que lleva H intermedia, que significa padre de multitudes. Entonces era como un absurdo decir, ¿cómo me voy a llamar ahora padre de multitudes si no puedo tener ni un hijo? Si no tengo ni un descendiente, si ya soy viejo, ¿qué va a pensar la gente cuando oiga que me llamen padre de multitudes? O sea, como que me da pena, tengo temor a hacer el ridículo. Pero Dios sabía que era necesario que Abraham, esa fe en su corazón se expresara en su boca para que el milagro suceda. Y por eso Jesús le dice, no dudes, cree que será hecho lo que dices y lo que digas. Así sucederá. Entonces es tiempo de empezar a confesar el milagro. Quizás tienes mucho dolor en este momento, pero de tu labio no debe decir, tengo mucho dolor, creo que me voy a morir, creo que ya hasta aquí llegué, sino tú tienes que abrir tus labios y decir lo contrario. Tienes que hablar en fe. Yo sé, parece una locura. Por eso Pablo dice que Dios salva a la gente por la locura de la predicación, porque como que es algo ilógico, es antinatural eso, pero ese es el camino de la fe. Él va a hacer el milagro a nuestro favor si hablamos las palabras en fe. Y dice que les tocó sus ojos y le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. En base a la creencia de su corazón y a las palabras de su boca, ocurrió el milagro. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Escuche. Escrito está, creí, por lo cual hablé. Una vez más la conexión, corazón-boca. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Esa conexión corazón-boca es fundamental para que recibas el milagro.
No solo debes de creer en tu corazón, debes de confesar con tu boca, debes de hablar las palabras correctas. Y cuando eso sucede, el milagro ocurre. Cuando eso pasa, entonces Dios mueve su mano para que las cosas que tú necesitas puedan venir. Entonces, él le llama un espíritu de fe. Ese espíritu de fe es la conexión de tu corazón con tu boca. Y eso desata el milagro. Y cuando ellos lo confesaron, sí lo creemos, Jesús los tocó y le dijo, conforme a la fe de su corazón y de su boca, reciban su milagro. Y el milagro ocurrió. Y dice, se le abrieron los ojos. Ha de haber sido un momento maravilloso para una persona que vivía en la oscuridad, de pronto que se haga la luz, que pueda ver a las personas, que pueda ver los colores, que pueda mirar los objetos. Ha de haber sido una experiencia maravillosa para esos hombres, ¿verdad? Es como un volver a nacer. De pronto todo está oscuro, todo está en la total penumbra, y ahora de pronto puede ver los colores, puede ver los rostros, puede ver a las personas, puede ver los objetos. ¡Qué bendición, qué alegría! Ahora su vida ellos ya no tenían que mendigar, ellos ya no tenían que vivir incapacitados. Ahora ellos ya podían tener un futuro mejor. Cosas maravillosas estaban por delante. Ese milagro que Dios hizo en su vida cambió para siempre el destino, su futuro. Y eso es algo hermoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Eso es el plan de Dios para tu vida. Él no quiere que sigas viviendo en la tristeza, en la depresión, en la amargura, en la derrota, en la pobreza, en la enfermedad. Él quiere que tú puedas sonreír. Él quiere que tú puedas tener un futuro lleno de dicha, de felicidad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, es vida abundante. Así que es tiempo de hablar y el milagro sucederá. Y lo tercero está en los versículos 30 en la segunda parte y el 31, y dice así la palabra. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Lo tercero es tiempo de compartir con otros lo que Jesús ha hecho a nuestro favor. Aunque la orden de Jesús fue que no lo contaran a nadie, Jesús dice que les dijo, miren, por favor, no quiero que hablen de eso, no quiero que lo cuenten. Porque quizás tú preguntes, bueno, ¿pero por qué? Porque si lees con detenimiento, los líderes religiosos estaban buscando motivos para matarlo, estaban buscando motivos para destruirlo. Y lo que menos Jesús quería era confrontarse con ellos. Y por él le dice, no lo cuenten. Pero la inmensa alegría, la gratitud que estaba en sus corazones no se pudo contener. Es como estaba viendo unos videos de unos ríos allá en otros lugares, que ahora por la tormenta que pasó, los ríos crecieron. Y al crecer ya desbordan, ya rompen los cauces y ya no se puede detener. Cuando algo crece así, rebosa, eso ya no hay manera, no hay fuerza humana que lo pueda detener. Y eso es lo que pasó en el corazón de ellos, una inmensa gratitud. Imagínense la alegría, la felicidad que ellos tenían de poder ver. Ellos entraron a esa casa ciegos, salieron viendo y ya podían ver a las personas, podían ver los árboles, podían ver el camino. Bueno, era una cosa, y esa felicidad no se podía esconder, esa felicidad no había manera de ocultarla. Ellos dicen que la manera de expresarlo fueron con palabras. Ellos empezaron a contarle a todos, todo mundo lo supo. Dice que ellos dijeron de Jesús en todos lados, por donde quiera que caminaron, ellos lo contaron. Ellos dijeron una y otra vez su testimonio. Ellos hablaron de lo que habían recibido de parte de Jesús. Y hay un versículo en Daniel capítulo 4, versículo 2, está hablando un hombre que no era israelita, era un hombre que era el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y él dice así, escuche, dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: quiero que todos conozcan
las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Él dice, yo quiero que todos sepan lo que Dios ha hecho en mi vida. Si hemos recibido el favor de Dios en nuestra vida, ¿cómo podríamos quedarnos callados? O sea, sería ilógico, ¿verdad?, que ante esa expresión tan grande del amor de Dios, uno se lo guarde para sí, uno no diga nada, uno no lo cuente, uno lo esconda. Si en Jesús hemos encontrado la solución a nuestras necesidades, ¿por qué vamos a ser indiferentes a los que están sufriendo, a aquellos que necesitan ayuda en sus problemas? Si tú has visto la respuesta, el favor de Dios en tu vida y conoces a alguien que está sufriendo en ese momento, ¿por qué quedarte callado? ¿Por qué no decirle? ¿Por qué no hablarle? Yo recuerdo cuando en el tiempo que estuvimos enfermos de COVID, yo puedo decirle que diario recibía como unas 50 llamadas diferentes. Y cada persona me llamaba para darme una receta, que tomen esto, que tomen lo otro, que pónganse en una negociación de... Bueno, todo el mundo daba su receta, ¿verdad? Podría haber escrito un álbum, una enciclopedia de recetas en esos días, de tantas personas que yo usé esto y me funcionó, yo me aplicaron esto y me ayudó. Y bueno, entonces, si hemos encontrado la solución a nuestro problema, ¿por qué no decirle a los demás? ¿Por qué, si estoy viendo que mi compañero de trabajo, si estoy viendo que mi hermano, que mi primo, que mi abuelo, si estoy viendo que alguien que conozco está sufriendo, ¿por qué no decirle que Jesús los puede ayudar? ¿Por qué no decirles que hay alguien que les ama, que hay alguien que tiene poder para traer la respuesta a sus necesidades? Y la invitación que el Espíritu Santo nos hace es, vamos a ir a compartirles. Hay que contarles las maravillas que Jesús ha hecho por nosotros. En nuestro testimonio personal es un arma poderosa de evangelización. Y lo que Dios ha hecho en tu vida no lo debes de callar, no lo debes de guardar. Sería injusto que tú te quedes callado. Yo te invito que en esta semana terminamos los 21 días de ayuno y de oración. Habla, hay que hablar, hay que hablar. Hay que soltar la palabra, hay que decirle, mira, no se trata que le recites versículo de memoria, dile lo que Dios ha hecho en ti, dile cómo Jesús te ha ayudado, dile cómo en Jesús has encontrado la respuesta, la solución a tus necesidades. Cuéntales, háblales de Cristo, no te quedes callado. Es tiempo de compartir. Ellos fueron, dice, le contaron a todos los que estaban ahí. Divulgaron la fama por toda aquella, o sea, no solamente le contaron a sus vecinos, amigos, le contaron bueno, la noticia corrió por toda la región, todos los pueblos, a las aldeas y las ciudades cercanas se enteraron de lo que Jesús había hecho a favor de estos dos hombres. Y es lo que tenemos que hacer en esta semana, es el tiempo de compartir con otros lo que Jesús ha hecho a nuestro favor. Hay mucho que decir, hay buenas noticias que compartir. Yo les invito a que lo hagamos, que no nos quedemos callados. Así que es el tiempo para recibir tu milagro. Vamos a orar. Padre, tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido fiel, Señor. Hemos visto tu mano de amor. Hemos visto tu bondad, hemos visto tu fidelidad. Hemos visto, Señor, que tu poder, tu gracia y tu favor nos ha respaldado. Hay tanto que nos has dado, hay tantas cosas hermosas que has hecho en nuestra vida. Y hoy, Padre, no debemos de callar. Es tiempo de hablar, es tiempo de invitar, es tiempo de anunciar, es tiempo de compartir, es tiempo de contarle a otros, Señor. Así como esos dos hombres no se quedaron callados, ellos salieron y hablaron y compartieron y testificaron a todo mundo que es el tiempo para que otros reciban también su milagro, que lo que hemos vivido ellos lo puedan vivir, que lo que hemos experimentado tú les los hagas
presente a ellos también. Padre, que esta semana podamos hablar, no nos quedemos callados. La fe verdadera no solo es una creencia, la fe verdadera tiene que actuar, la fe verdadera tiene que hablar, Señor. Es tiempo de hablar, es tiempo de anunciar la buena nueva de salvación a un mundo que está sufriendo. Padre, hay gente que tú necesitas llegar a ellos y lo vas a hacer a través de nosotros. Danos ese amor, danos esa compasión por ellos, Padre. Te pido en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, hazlo, Padre Dios. Hazlo, Señor, por favor. Y que esta semana, en el día de milagros, tengamos la inmensa alegría de ver a muchas personas venir a conocerte a ti como su Dios salvador y sanador. Y que haya fiesta en los cielos por cada alma que sea rescatada. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces es el tiempo para recibir el milagro. Hay que invitar a aquellos por los que estamos orando. Hay que invitarlos a la célula. Invito que en la célula, este tema es para la célula. Recuerda que haya gente nueva, que otros puedan escuchar. Yo sé que hay gente que necesita oír este mensaje, así que hagámoselo llegar. No nos quedemos callados. Invitemos para el domingo, tenemos el día de milagros. Vamos a tomar un tiempo especial para orar por las necesidades, por los problemas, por las enfermedades de las personas. Así que invite a las personas en los 3 cultos a las 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde tendremos nuestro día de milagros y sé que el Señor nos dará fruto. Así que hay que hablar, hay que predicar. Y también les recuerdo que la célula de niños es viernes a las 5 de la tarde, así que no olvide que sus niños se conecten, que los niños participen, que reciban la palabra. Así que es una semana de grandes expectativas, es un tiempo propicio para que Dios toque la vida en los corazones de las personas. Y adelante, Dios está con nosotros. Saludos, cuídense mucho.